Buenas noches, estoy muy contenta de participar de esta experiencia expuesta que coordina la revista Tablas a propósito del estreno de esta versión de Charlotte Corday, poema dramático por el Estudio Teatral La Chinche, bajo la dirección de Eliseth Silverio. Estoy muy feliz. Es un texto que yo escribí entre el 2002 y el 2003, pasaron muchos años. Estas actrices, estos actores que están participando, algunos no habían nacido cuando yo escribí esta obra. Para mí es muy emocionante porque esta obra de alguna manera nació en Elisa, nació de esas lecturas de teatro, de dramaturgia que hacíamos en Elisa, desde la clase de historia del teatro, pero también desde la clase de actuación, donde el Marazade, esa obra de Peter Weiss, ese escritor, digamos, del teatro épico, ¿no? De este estilo brechtiano, que a mí me ha marcado tanto. Bueno, esta obra Marazade con la película que después hace, que paralelamente hace Peter Brook, creo que a toda mi generación lo marcó, ¿no? Desde la actuación y desde la propia historia que trae del fracaso o de las paradojas, ¿no? De las contradicciones de una revolución. A mí me parecía como estos personajes roles, estos personajes míticos, ya escritos, ya vividos, que están en la memoria colectiva e histórica, me parecieron muy interesantes para pensarlos desde una Cuba del siglo XXI, cuando yo tenía finales de mis 20 años, empezando los 30, ¿no? Esta Cuba de cambio de siglo, y entonces, bueno, creo bueno, que es como pensar qué asesina es esta, ¿no? Se mata en nombre del amor, cuánta violencia hay en una revolución, cuánto deseo no resuelto, muchas preguntas, ¿no? que me traían. Recuerdo haber leído un primer boceto de esta obra en un teatro y nación. En ese momento no existía todavía el documento, y de ese intercambio, bueno, nació también la posibilidad de incorporar a la obra una especie de sinopsis, una especie de parte documental, histórica, que dijera qué está pasando ahí, a lo que estaba remitiendo, pero a la vez es un documento ilegible, ¿no? Entonces eso me parecía también muy interesante. Eran los primeros tiempos de internet, entonces bueno, ahí hay muchas palabras, digamos, mal traducidas, que me interesó mucho explorar, no sé, como dinamitrión, como extartilló, cosas así que tienen que ver con esta posibilidad de la composición al interior de la dramaturgia, de la asociación poética más surrealista, más libre, y no, digamos, con una narrativa más cercana a la ficción, más cercana a lo verosímil. Entonces, bueno, creo que la primera versión de Charlotte Corday, el primer resto, es un poema que se llama Carlota Corday y que está en mi primer poemario, son poemas escritos en los años 90. Y bueno, es una estrofa y dice: soy una muchacha de seno húmedo y vientre húmedo, echada boca arriba, que se pone a soñar con refajos de tela basta y la cabeza rodando de marat cuando menstruo mi muerte. Entonces, bueno, digamos que es como un germen, como todos tenemos ciertas semillitas que llevamos dentro y que vamos recogiendo, ¿no? Sus frutos, sus flores durante un tiempo. Creo que Charlotte Corday es como mi texto más reverenciado, más versionado. Mucho tiempo se me sigue diciendo que no escribo textos teatrales, que soy una poeta, y que bueno, que son textos irrepresentables, pero me encanta participar de esa discusión, me encanta poner en discusión el estatuto literario del teatro, qué es un texto, qué es una representación.
un registro no cotidiano de la vida, un registro no realista, eso me encanta. Me encanta también que las mujeres en el teatro no seamos más esas piezas, esos ornamentos que tantos dramaturgos y directores hombres a lo que nos han condenado, hablando de efectos electrodomésticos y potenciando la vida de poetas y de héroes, ¿no? Me gusta hacer una dramaturgia, crear un teatro donde las mujeres somos los sujetos de la acción, somos las heroínas, somos las padecientes, las que traccionamos la trama y somos las principales enunciadoras. Charlotte Corday, poema dramático, aparece publicado también en Un ejercicio al aire libre, que es un poemario mío del año 2004. Me interesó mucho que participara también este texto poema dramático, que es un género, digamos, que rescato como parte del título, en un libro de poesía, que los lectores de poesía se encontraran con este texto. Y después, bueno, formó parte de Dramatizándome, 4 poemas para el teatro, y desde ahí, bueno, es que se ha leído más. Me emociona mucho que sea una versión producida, creada desde las aulas de Lisa, porque entiendo que la dramaturgia contemporánea tiene que formar parte de los planes de estudio, de los programas. Me siento honrada porque este texto forme parte de una experiencia académica, de una experiencia de estudiantes, donde se ponen a prueba, donde se ensayan, se reflexionan. Cuando yo estudiaba en el ISA no me sentía muy representada por los textos que, digamos, eran como la dramaturgia nacional en ese momento. Y bueno, de alguna manera uno está siempre, participa de la experiencia artística para revelarse, para tener otra vida, ¿no? Para reescribir la herencia y potenciar otra lengua, ¿no? Hablar en otra lengua también, que pensamos que tenga, bueno, más fuerza, que sea tremendamente poética, que no tenga un registro literal de nuestras vidas, sino metafórico, ricamente poético, ¿no? Eso, así que muchas felicitaciones al equipo, una felicidad tremenda. El texto se rejuvenece, vuelve a ser escrito por ustedes. Muchas gracias.